Si bien el atentado de Sarajevo se suele ubicar como el detonante de la Primera Guerra Mundial y los acontecimientos producidos a partir de este pueden ser considerados como las causas próximas del conflicto, es necesario hacer énfasis en las causas profundas y circunstanciales que explican cómo un conflicto bilateral se convirtió en un conflicto mundial. Sean bienvenidos a este Tu Podcast, en el que profundizaremos acerca de las causas de la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, nos encontramos con el imperialismo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Europa concentraba gran poder económico y militar. Un acontecimiento estaba siendo clave en el desarrollo económico y científico de la época, mismo que a su vez estaba íntimamente ligado con el desarrollo del imperialismo, la revolución industrial. Los países industrializados necesitaban llevar a cabo las importaciones de materias primas y las exportaciones de sus productos para poder mantener en auge su economía. En ese momento, Gran Bretaña era el imperio más poderoso, llegándose a conocer como la reina de los mares, por su gran poderío justamente en el mar. Por su parte, Alemania reclamaba una posición destacada en el expansionismo colonial. Entre los enfrentamientos en donde la expansión colonial resulta ser la principal causa se encuentran las guerras de los Boers, que se llevó a cabo entre los colonos neerlandeses y el Imperio Británico. El interés de los involucrados se posicionaba sobre las minas de oro y diamante. Estados Unidos, por su parte, venció a España en 1898, por lo que Estados Unidos pudo hacerse con las colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las islas de Guam. Por otro lado, Japón derrotó a Rusia en 1905. La victoria japonesa permitió que este país se expandiera por el continente asiático. Ejemplo de esto fue la ocupación de Corea en 1910. Para Rusia, la derrota supuso el inicio de importantes revueltas que preparaban o resultarían en la Revolución de 1917 o Revolución Bolchevique, y que esta última a su vez significaría un giro en la política exterior. El imperialismo, la carrera armamentística y la desconfianza fueron la clave para la creación de alianzas entre potencias con el objetivo de dar estabilidad al sistema ante la inexistencia de un órgano internacional que pudiera llevar a cabo esta acción. De esta manera, llegamos a la segunda gran causa de la Primera Guerra Mundial contemplada en este podcast: las alianzas. Otto von Bismarck necesitaba asegurar la unidad y prosperidad de Alemania mediante la constitución de una alianza militar con Austria-Hungría, a la que se sumó Italia en 1882. La ahora Triple Alianza llevó a cabo un acuerdo que consistía en que, si uno de los tres países entraba en guerra, los demás lo apoyarían. Bismarck, para mantener y proteger aún más sus intereses, firmó un acuerdo con Rusia, que era enemiga de Austria-Hungría. Pero tras el retiro de Bismarck, Alemania abandonó el pacto y fue la oportunidad de Francia para crear una alianza con Rusia en 1894. Por otro lado, y ante el constante crecimiento alemán, los ingleses y franceses decidieron dejar a un lado sus conflictos coloniales y ante el empuje germano firmaron una entente cordiale. Y es que en 1907 Francia facilitó las relaciones entre Gran Bretaña y Rusia mediante los acuerdos franco-ruso y anglo-ruso. Esto dio paso a lo que se denominó Triple Entente. Importante resulta mencionar que no se aseguraba la implicación ni el compromiso de ninguna de las partes en caso de que uno entrara en un conflicto bélico. Es de esta manera que alrededor de 1910 Europa se dividía en dos bandos. Por un lado, Alemania, Italia y Austria-Hungría en la denominada Triple Alianza, y por otro lado, Gran Bretaña, Francia y Rusia en la Triple Entente. Otra de las grandes causas es la paz armada.
La necesidad de las grandes potencias por controlar más territorios y nuevos mercados provocaron el incremento de la industria de guerra, lo que trajo como consecuencia el militarismo en los países. Cuando la Triple Alianza amplió su capacidad militar, la Triple Entente trató de alcanzar su lugar. Esto dio paso al crecimiento de la industria militar, lo que llevó a la creación de nuevas tecnologías para la guerra. Importante resulta mencionar que, como dato curioso, casi todas las naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio para así fomentar el sentimiento nacionalista. Y es justamente del sentimiento nacionalista o del nacionalismo del que hablaremos a continuación como otra gran causa. El nacionalismo se ve arraigado desde la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, donde se compartió la idea de que las poblaciones que poseían un origen étnico y cultural en común podían formar estados independientes. En 1815, las potencias antinapoleónicas se reunieron en el Congreso de Viena. El objetivo: establecer un nuevo orden en el que se conformarían estados nacionales de carácter centralista para prevenir otro intento de expansión como el que llevó a cabo Napoleón. Un claro ejemplo de nacionalismo es la Guerra Franco-Prusiana, llevada a cabo en 1870, donde los territorios de Alsacia y Lorena pasaron a dominio alemán. Desde ese momento, el nacionalismo francés no dejó de buscar una oportunidad para desquitarse este acto y rescatar los territorios que tan importantes eran para Francia. Asimismo, las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848, que fueron unos movimientos populares que acabaron con el absolutismo y el antiguo régimen e instauraron sistemas parlamentarios con igualdad ante la ley, pues también influyeron en el sentimiento nacionalista en Europa. El sistema de alianzas y las amenazas entre los países fue muy peligroso en el dominio de Marruecos, donde se presentó una política muy agresiva por parte de Alemania. Es en este punto donde resulta importante hablar sobre las crisis marroquíes. En Marruecos hubo dos crisis. En la primera, el Kaiser Guillermo II de Alemania pronunció un discurso en Tánger en 1905, en la que defendió la independencia de Marruecos de Francia y España, reclamando la libertad del comercio en la zona. En 1906 se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Algeciras, donde Alemania intentó frenar la expansión de Francia. No obstante, Alemania no contaba que el Acta de Algeciras aceptaba que el territorio estaba dividido entre Francia y España. Alemania, que solo contaba con el apoyo de Austria-Hungría, vio caer sus intereses y provocar una situación que pretendía evadir, que Gran Bretaña estrechara los lazos con Francia. En 1911, debido al incumplimiento del Tratado de Algeciras por parte de los franceses, Alemania llevó a cabo la entrada de la cañonera alemana Panther en Agadir. Finalmente, esta crisis vio su fin cuando Alemania, a cambio de concesiones en el Congo francés, reconoció el derecho de Francia sobre Marruecos. Crisis balcánicas. En los Balcanes, el nacionalismo y las rivalidades son ejes claves para explicar los conflictos en la región. Las guerras balcánicas se llevaron a cabo entre 1912 y 1913. La primera entre la Liga Balcánica versus el Imperio Otomano, con el objetivo de expulsar al Imperio Otomano de Europa. Y la segunda en 1913, donde los mismos aliados de la Liga Balcánica entran en conflictos territoriales. Es de esta manera que la guerra se desarrolla entre Bulgaria y la Liga Balcánica. Esta última tendría como aliado al Imperio Otomano y a Rumanía. Bulgaria fue derrotada y se firmó el Tratado de Bucarest en 1913, en el que se plasmó la nueva distribución del territorio. Sin embargo, las potencias seguían insatisfechas, razón por la que el equilibrio entre Rusia y Austria-Hungría se rompió con la fuerte conflictividad en la zona de los Balcanes, consecuencia del nacionalismo imperante. Estos movimientos nacionalistas tan agudizados
provocaron el atentado de Sarajevo.